Buenas noches con todos. ¿Me confirman, por favor, si pueden escucharme? Sí, profesor, buenas Sí, le noches, se le escuchamos, escucha. profe. Gracias. En un minuto empiezo a proyectar la pantalla. ¿Me comentan si pueden escucharme, por favor? Sí, profesor, se le escucha bien. Listo. Sí, te escucho, profe. En la clase anterior nos habíamos quedado en el capítulo de diseño y dimensionamiento del sistema de tuberías, donde hemos tenido el problema con la conectividad. Vamos a retomar ese punto. Los criterios para tener un buen diseño de un proyecto de gas natural es saber la máxima cantidad de gas natural que se va a requerir por los artefactos. Con esto nosotros vamos a saber el diámetro de tubería que nosotros tenemos y también la selección de reguladores y medidores. Mínima presión de gas natural requerido por los artefactos. Acuérdense que esta normativa residencial y comercial te dice una presión máxima. No quiere decir que todos los artefactos van a trabajar a esa presión. Pueden trabajar a esa presión como una presión baja o intermedia. Son válidos. Previsiones técnicas para atender demandas futuras. Esto lo que quiere decir es que todo proyecto como tal también debes procurar a que puede que el cliente a futuro quiera ampliarlo. Entonces, no es conveniente hacer una construcción de una red interna solamente como mínimo. Hay que proyectarnos que a futuro puede tener un punto más y que la tubería no deba tener la necesidad de cambiar los tramos existentes, solamente es añadir una nueva derivación. Un ejemplo que les puedo dar en esto, si ustedes los construyen todo en media pulgada, puede ser que el equipo funcione inicialmente, pero si el cliente opta de tener 2 puntos más y tú quieres colocar una T a esa tubería de media pulgada, lo más seguro es que no le va a dar. Es por eso que hay que prevenir ello usando diámetros mucho más grandes. El factor de simultaneidad asociado al cálculo de consumo máximo. Allá habíamos dado el ejemplo de en un condominio, si son 50 departamentos, sabemos que va a haber 50 cocinas. Decir que las 50 cocinas van a funcionar a la vez es poco probable.
Gravedad específica y poder calorífico del gas natural seco. Para dimensionamiento de tuberías, el poder calorífico superior es 9.500 kilocalorías por metro cúbico a condiciones estándar. La caída de presión del medidor y la red interna, longitud de la tubería y cantidad de accesorios, velocidad permisible del gas, influencia de la altura, material de las tuberías y los accesorios. En las instalaciones residenciales que operen a presión de acuerdo al capítulo número 3, la caída de presión será la máxima permitida para satisfacer las demandas en caudales de gas natural del usuario y las presiones de operación de entrada al artefacto. Acá en esta tabla podemos apreciar las presiones máximas para la línea montante y la línea individual interior. La línea montante, su máxima presión es 340 milibares o 34 kilopascales. La red interior ya está dentro de un rectángulo rojo. Ya habíamos explicado que lo que está en un rectángulo rojo es porque se actualizó en base a la enmienda 2017. Pregunta de examen de competencia técnica es la velocidad del gas natural para residenciales y comerciales. Para proyectos residenciales y comerciales, la velocidad debe ser menor o igual a 40 metros por segundo. Esa es una pregunta que va a estar en tu examen de competencia técnica. ¿Cuál es la finalidad? Evitar vibraciones, ruidos o erosión del sistema de tuberías. Los cálculos para el diseño y dimensionamiento de la instalación interna residencial deberá garantizar las condiciones de presión y caudal requerido por el artefacto a gas natural. La presión de uso para artefactos a gas natural para residencial deberá tener una presión mínima de 17 a 25 milibares. En el dimensionamiento de las instalaciones residenciales y comerciales se admiten fórmulas conocidas, las cuales deben considerar el rango de presión bajo el cual la instalación va a funcionar. Los datos obtenidos deberán responder por lo menos a las exigencias de fórmulas como las PUL o RENOR. En el diseño y dimensionamiento de una casa unifamiliar, un complejo habitacional o una instalación comercial, se deberá realizar una memoria de cálculo que incluya los consumos de gas natural seco, los diámetros nominales y las pérdidas de carga, entre otros. Asimismo, los planos de planta e isométricos. Para consumidores con consumos menores o iguales a 300 metros cúbicos por mes, el proyecto de ingeniería podrá ser tomado como la configuración de instalaciones internas típicas, que el concesionario deberá definir con el objeto de agilizar la habilitación de los proyectos. Esto es un claro ejemplo para los que son proyectos FICE. Los proyectos FICE no llegan a tener o superar ese caudal. Es por eso que cuando ustedes participan en un proyecto FICE, no presentan un proyecto. Solamente basta con la aprobación del contrato y tranquilamente se programa la construcción. Cuando se requiera conectar nuevos artefactos a gas y los consumos superan las capacidades previstas en el diseño original, se deberá someter la instalación a una reevaluación para determinar si tiene capacidad suficiente. Si la capacidad no es suficiente, se deberá modificar el sistema existente. Esta norma técnica peruana incluye el anexo C informativo sobre la simbología para las instalaciones residenciales y comerciales. ¿Hasta acá alguna consulta? Profe, buenas noches. Sí, sobre las tuberías, dijo de media, que con una tubería de media no se puede graficar más puntos. Va a depender de tus equipos. No pueden ustedes confirmar ya que todos los equipos son de las mismas características. Lo que sí te puedo garantizar es que al emplear diámetros pequeños, estarías limitando que el cliente pueda optar por tener más puntos. Es por eso que en el tema del FICE, que es el proyecto más básico y más rápido por hacer, no te piden que instales el tramo con 12-16 en PLP, te dicen un tramo en 20-25 y luego
en 12,16. ¿Cuál es la finalidad? Ese primer tramo en 2025 te da el colchón, el respaldo, para que tú a futuro puedas tener un punto más, 2 puntos más. ¿Alguien más? Ok. A ver, señores, con toda confianza, ¿alguna pregunta, alguna duda? Yo, profesor, una pregunta. ¿Qué pasa si es que cuando voy a arreglar algo encuentro ese tipo de conexiones por una tubería de dimensión menor ah, con 3 equipos? No, no es que esté prohibido. O sea, no está prohibido. Si ustedes lo están entendiendo de esa manera, no. ¿Es una mala práctica? Sí. Incluso este último párrafo que te dice, cuando se requiera conectar artefactos nuevos y se superan las capacidades del diseño original, ese proyecto se va a tener que modificar. ¿Por qué? Porque no le va a dar abasto. ¿Y qué va a implicar eso? Posiblemente le rompas el piso, la pared del cliente para que puedas cambiar ese diámetro pequeño por un diámetro más grande. Y la idea es justamente evitar eso. Si hay que romper para hacer ampliaciones, es del ramal nuevo, no para cambiar un ramal ya existente. Le estaríamos dañando eso al cliente cuando en un inicio se tenía que haber proyectado. Si tú lo recuperas, lastimosamente el técnico que lo hizo inicialmente no tuvo el criterio para poder proyectarse. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿cuál era la pregunta que estaba haciendo que iba a venir en competencia técnica? ¿Puedes repetir, por favor? La velocidad. La velocidad es una pregunta típica que viene en el examen de competencia técnica. ¿Se acuerdan cuánto es la velocidad para redes residenciales y comerciales? Menor o igual que 40 metros, metros cúbicos por segundo, creo que es. Metros por segundo. Metros nada ¿Ya? más, ¿no? Menor o igual a 40 metros por segundo. Listo. Si no hay más preguntas, continúo. Ahora vamos a pasar a la fase de construcción. Consideraciones generales en la construcción del sistema de tuberías. El primer tramo de la línea individual interior o de cualquier parte de la red interna que sale de la caja de protección o similar y conduce el caudal total debe tener un diámetro de al menos media pulgada. Traducción: el diámetro mínimo aceptado en un proyecto residencial y comercial es media pulgada. ¿Ya? El tendido de las tuberías en las instalaciones internas será concordante con el diseño establecido.
Eso es correcto. Ya habíamos mencionado que si tú has presentado un proyecto, te lo han revisado y te lo han aprobado, tienes que basarse en ello. Las tuberías respetarán las distancias mínimas a cables o conductos de otros servicios. Miren esta figura, es el resumen de la tabla que está al costado. Esto es la distancia de seguridad que existe y debe existir de mi tubería de gas a otros servicios. ¿Ya? Distancias mínimas entre tuberías que conducen gas a la vista o embebidas con las tuberías de otros servicios. A ver, ¿me disculpan un minuto, por favor? La disculpa del caso. ¿Me comentan si pueden ver la pantalla, por favor? Sí lo No, pueden ver. profesor, no se puede. Y ahora sí ya se puede ver, profesor. Gracias. En esta tabla y en esta figura podemos apreciar la distancia mínima de servicios básicos. Ojo, digo servicios básicos. ¿Por qué? Porque toda normativa como tal no te va a cubrir todas las respuestas. Acá tú tienes que sacar algunas referencias porque tienes algún soporte de por medio. Ejemplo, si ustedes miren en la tabla dice agua caliente. Profesor, ¿y si es agua fría, cuánto es? ¿Ustedes qué pensarían? Si es agua fría, ¿cuánto sería la distancia de la tubería de gas en paralelo? Igual no sería 3 centímetros. 3 centímetros, correcto. ¿Por qué? Porque tenemos uno que dice agua caliente, tenemos algo que se asemeja demasiado. Si yo les digo la distancia de la tubería de gas con un cable de internet, ¿cuánto sería la distancia? 3 centímetros. De 3 a 1 centímetro. ¿Por qué? Porque tengo uno para tomar referencia, que sería conducción eléctrica. ¿Se entiende entonces cuando tenemos estos conceptos para definir cuánto es la distancia mínima? Claro, profesor. Ingeniero, eso es solamente
el acceso interno nada más, ¿no? Porque para las TCs creo que son otras distancias también. Correcto. Ojo, la NTP 111.011 es red interna. Tubería de conexión está fuera de este alcance. Nosotros habíamos leído cuál es el alcance de esta normativa. ¿De dónde a dónde cubre esta normativa? Eso lo explicamos en la primera clase del módulo número 2. A partir de la válvula de servicio. Desde la salida de la válvula de servicio hasta llegar al artefacto. Entonces, como dice la salida, de la salida para atrás, eso es tubería de conexión, ya no lo cubre la normativa. Profe, una consulta. Adelante. Y de la válvula 2025, separación mínima hacia un medidor de luz, ¿cuánto es? Disculpe. Ya. Vamos a llegar a ese punto como tal. Pero, ¿qué te dice la normativa? Te voy adelantando. De un punto de gas a un punto eléctrico, mínimo 30 centímetros. ¿Ya? Eso está más adelante. Ah, ya, profe, gracias. Si no hay dudas, vamos a aplicar este ejemplo. Acá tenemos una tubería de gas en P al P. Disculpa, profe, ¿ese es en cobre también? ¿Es en la misma distancia o cambia en cobre? Yo les pregunto, ¿esta normativa qué materiales permite? Sobre P al P, P al P. ¿Qué más? Acero, profe. Y acero. Ya, entonces son esos 4 materiales. No es diferente si es P al P o cobre. Ojo, son distancias mínimas. Tú le puedes dar más, pero con tal que cumplas lo mínimo, estás trabajando dentro de lo correcto. Pasemos al ejemplo. Acá tenemos una tubería, una red interna en P al P y tenemos una tubería de agua y una tubería, vamos a asumir que es desagüe. Ya, a ver, la tubería de desagüe, que es el diámetro más grande respecto a la tubería de gas, ¿cuánto es la distancia mínima en esa posición? 1 centímetro. 3 centímetros. A ver, uno dicen 1, otros dicen 3. ¿Alguien más? 1 centímetro. De 3 a 1 centímetro, profesor. 3 centímetros, profesor. ¿En qué posición están? ¿Están en paralelo o están en cruce? Cruce. Cruzando. Cruce. ¿Cuál se parece más al desagüe? ¿El eléctrico, el de agua caliente, el de vapor o chimenea? Agua caliente. Agua caliente. Y si es cruce, ¿cuánto es? Centímetro. 1 1 centímetro. centímetro. Ingeniero, una consulta. De esas interferencias, ¿también se hace un registro? Bueno, por la normativa no te pide eso. Ya muy diferente en redes externas que sí tienes que detallarlo, porque en redes externas se trabaja con una resolución adicional, ya que esa viene a ser la 204-2009, pero para aplicación de redes de distribución y transporte, no para redes internas. Redes internas, la normativa solamente te dice respetar, no te menciona tener un control respecto a esas interferencias. Ahí va. Ya. Si se requiere instalar una tubería que pase a lo largo de dormitorios o cuartos de baño, el tramo... Mónica,
Siéntate bien a la grupa que mire la tele porque está todo doblada. A ver, señores, el audio con cuidado. Repito, si se requiere instalar una tubería que pase a lo largo de dormitorios o cuartos de baños, el tramo de tubería debe ser continuo. Solo será interrumpido el tramo de tubería en el caso de la conexión de un artefacto tipo C de cámara estanca o tiro balanceado. Traducción. Vamos a hacer un pequeño dibujo. Imagínense que este rectángulo es un dormitorio. Voy a dibujar por acá. Ahí está la cama, estamos hablando de un dormitorio. Viene el técnico X con su tubería de cobre y dice, mi cocina está pasando ese dormitorio, no quiero emplear codos y hago esto. Me voy recto. Y por acá yo empleé una unión. ¿Ya? Todo esto es un dormitorio, todo este ambiente es dormitorio. Pregunta, ¿es válido o no es válido? No es válido, profe. No es válido. No es válido, correcto. ¿Por qué? Porque la normativa te dice, sí te puedo permitir que atravieses dormitorio, que atravieses baño, siempre y cuando sea tubería continua. Es decir, no exista ningún accesorio dentro del dormitorio. Si solamente es tubería, es válido la instalación. ¿Se entendió? Sí, profesor, ahora De una nuevo, por Sí, favor, profe. de nuevo. ingeniero, una consulta. ¿Y si es a la vista? Ya, es igualito. Es igualito. Acá te dice atravesar, no te dice de manera empotrada o visible. Si tú quieres pasar por un dormitorio, sea empotrado, sea visible, ya dentro de ese ambiente no se permiten accesorios. Ingeniero, ¿a qué se refiere con artefacto tipo C de cámara Ya, estándar? eso lo vamos a aprender en el módulo número 4, pero para que se hagan una idea. Cuando Profe, ¿qué pasa? nosotros, sí, un rato para terminar la explicación. Cuando tengamos equipos a gas, hay maneras de poder reconocerlo. Hay artefactos tipo A, artefactos tipo B, artefactos tipo C. Los artefactos tipo A son los equipos que no tienen incluido un ducto de evacuación. ¿Ya? Un artefacto tipo B son los equipos que sí llevan un ducto de evacuación. Y los artefactos tipo C también son equipos que llevan su ducto de evacuación, pero donde estos artefactos tipo C no utilizan el aire del ambiente, utilizan el aire del exterior, que eso le hace diferente al tipo B. Acá van a ver, estamos en la página 29. Estos son, por ejemplo, algunos equipos clásicos tipo B. Llevan su ducto de evacuación. Y los tipo A es lo que nosotros tenemos en casa, por ejemplo. La cocina es un ejemplo claro de un artefacto tipo A. ¿Por qué? Porque no está conectado a un ducto de evacuación. Espero que con eso haya quedado claro. Creo que había un compañero que iba a hacer una consulta. Profesor, ¿puede volver a explicarme qué tipo A? Tipo A sería una cocina. Repito, el artefacto tipo A no lleva ducto. El artefacto tipo B sí lleva ducto. El artefacto tipo C
también lleva ducto, pero este artefacto tipo C, para su funcionamiento, no utiliza el aire del interior, utiliza el aire del exterior. Listo, si no hay más consultas, voy a seguir. Profesor, ¿y qué tipo de artefacto sería el tipo C y el tipo B? Como artefactos tipo B, los clásicos son los calentadores de agua, las termas. Un ejemplo claro. También hay los hornos, pero para panadería. Hay hornos para residenciales que están en la cocina, ya que parece un microondas, pero eso tampoco lleva un ducto, eso es un tipo A. Pero si ustedes van a una panadería, van a encontrar un horno rotacional, ya más o menos de 2 metros de altura, conectado a un ducto de evacuación. Ya tiene, y eso es un tipo B. Un artefacto tipo C es, por decirlo así, un ejemplo clásico, una chimenea. Ya esto, ¿cómo le llaman a este artefacto? Calentador. Es un calentador en sí, con una calefacción, no para agua caliente, ojo, tiene como la función de una chimenea. Ya, si nosotros hablamos en la práctica, ustedes en su trabajo van a encontrar tipo A, tipo B en un 99.9%. O sea, prácticamente van a encontrar solamente tipo A o tipo B. Un 0.01 van a trabajar con artefactos tipo C. Es poco probable. ¿Ya? Profesor, disculpe, tipo A entonces sería comúnmente una cocina nada más. Y Es el tipo B ejemplo sería una más terma. clásico, no necesariamente una cocina. Tienes que identificarlos. Son los equipos que no llevan ducto. Así de simple la explicación para el tipo A. Y los calefactores que ahora han salido a gas. ¿Perdón? Hay unos calefactores que te da. Calefactores. Calefactores, sí, correcto. Ese es el nombre como tal. Eso sería tipo C. No lo escucho muy bien, se escucha muy lejano. ¿Tipo C o tipo B serían esos? No, los calefactores serían los tipos C, siempre y cuando lleven sus ductos de evacuación, repito, ya, y esos ductos van conectados al exterior. ¿Por qué? Porque ese ducto aspira el aire del exterior para su funcionamiento y a través de ese mismo ducto bota todo el monóxido, los gases de combustión generados. O sea, la diferencia entre un tipo B y un tipo C, por más que ambos lleven ducto, es que el tipo B utiliza el aire del ambiente para su funcionamiento. En cambio, el artefacto tipo C utiliza el aire del exterior para su funcionamiento. Y profesor, para que utilice el área exterior, necesitaría una chimenea. No, la chimenea, el ducto de evacuación, no es para su funcionamiento de ese artefacto tipo B, ojo, ¿ah? El ducto de evacuación es para que por ahí se vaya los gases de combustión. Un dato particular en los artefactos tipo C es que el tipo B solamente es un ducto, pero un tipo C, dentro del ducto, podríamos decir que existe otro ducto, justamente uno para aspirar el aire del exterior y el otro para volver a botar los gases. ¿Y una terma de 5 litros sería tipo A? ¿Puede repetirlo nuevamente? Una terma de 5 litros sería tipo A. Sí. Acá, por ejemplo, estamos viendo
una terma. Acá el que está al costado de la cocina es una terma de 5 litros. ¿Ya? La misma ficha técnica te va a decir que es un tipo A. ¿Cómo también lo puedes reconocer? Fácil. El equipo no tiene una base donde colocar el ducto de evacuación. Cuando tú lo inspeccionas el equipo y ves que no hay un lugar donde colocar el tubo, quiere decir que ese es un tipo A. Muy diferente a este otro ducto, a este otro calentador. Este calentador tiene una capacidad de 10 litros por minuto, ¿ya? Pero como pueden verlo, el ducto sí está instalado. ¿Por qué? Porque si yo me acerco a la parte de arriba, voy a encontrar el espacio para colocar el ducto de evacuación. Vamos a ver acá. Bueno, acá no se nota mucho, pero en esta parte es donde existe una base para colocar, acoplar el ducto de evacuación. Listo. Vamos a seguir. En el caso de empotrar o enterrar tuberías, estas no podrán tener uniones roscadas y contarán con las medidas necesarias para no correr el riesgo de ser dañadas, perforadas o corroídas. En caso estas tuberías se encuentren dentro de los límites de las edificaciones, tuberías empotradas serán instaladas con un recubrimiento mínimo de 2 centímetros. En caso se encuentren fuera de los límites de las edificaciones, tuberías enterradas deberán seguir las instrucciones del manual de construcción del concesionario. Asimismo, las tuberías no deberán ser empotradas a lo largo de vigas o encofrados. Ya, pregunta de examen de competencia técnica. ¿Cuánto es la profundidad o la distancia del falso piso a mi tubería de gas? Mínimo 2 centímetros. Ya, esa pregunta también es uno clásico en el examen de competencia técnica. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Todo claro con la distancia mínima? Sí, perfecto, claro. Ok. Profe, ¿qué pasa si hay una viga en el tramo y no tienes espacio por dónde llevarlo? ¿Qué pasa en ese caso, por ejemplo? Existe una viga y no puedo pasarlo. Lo que te dice la normativa es que tú no puedes empotrarlo dentro de esa viga, lo puedes bordear la viga, no lo puedes debilitar. Una estructura de una edificación tú no lo puedes debilitar. Cuando tú te encuentres con una columna o una viga, lo recomendable es rodearlo. Pero sí se puede cruzar, profe, o nada tampoco. Claro, sí lo puedes cruzar, es como decir esto. O sea, sería la vista, profesor. Sí, por lo general lo hacen a la vista o lo bordean y luego lo ponen un paño de concreto. La idea, repito, es no debilitar la estructura. Ya, por ejemplo, acá tenemos una pared y me encontré con una columna. Entonces tú vienes por acá y ¿qué haces? No lo vas a atravesar la columna, estarías debilitándolo. ¿Qué es lo que haces? Llegas hasta cierto punto, lo empiezas a bordear y luego recuperas tu trazo. ¿Sí? ¿Se entendió?
Yo Sí, digo, pero- ahí cuánto sería el recubrimiento? ¿También 2 centímetros? Depende de ustedes. Depende de ustedes cuánto lo quieran recubrir. Ustedes pueden venir con su concreto y pueden colocarlo acá, su mortero, para que no se vea la tubería en caso lo quieren ustedes ocultar. En el caso que no esté tarrajeado, ¿En qué caso qué? que no esté tarrajeado, con el acabado final, que esté crudo, recién desencofrado. Recién desencofrado. Por lo general, siempre el recubrimiento del tarrajeo lo ponen de 1,5 a 2 centímetros. Yo te diría, en todo caso, proyéctate sumándolo el más crítico, los 2 centímetros, más el tarrajeo, perdón, más el mortero que necesites. Tenía una consulta, mire, lo que pasa es que yo hago una instalación a la vista, ¿no? Eso fue cuando, bueno, hace tiempo no tenía mucha experiencia, ¿no? Y lo hice en una casa que todavía no estaba acabada, o sea, no estaba tapiada, y no me lo quisieron habilitar. Entonces, si no está acabado, ¿se puede o no se puede habilitar? Ya, ahí yo les comento algo. Ustedes tienen que interpretar mucho su normativa. ¿Por qué? Porque hay cosas que no están en la normativa, pero los supervisores ya lo exigen. Pero yo les pongo un ejemplo. Cuando vamos a seguir investigando, interpretando esta normativa, te dice que la distancia mínima para colocar adosado la tubería en una pared es 5 centímetros. No te dice para cobre, PLP, acero, te dice de manera indiferente. La altura mínima, si yo lo quiero dejar visible, 5 centímetros respecto al piso. La pregunta es, a ver, los compañeros que trabajan en redes internas, con la tubería de PLP, ¿cuánto te piden como mínimo si lo quiero dejar visible? ¿Alguien? Disculpe, profe, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuánto es la altura mínima para tubería visible en Ah, ya. PLP? 1,80 m. 1,80 m. Es lo que te piden los supervisores. Pero la pregunta que yo les hago y transmitan a su supervisor, ¿de dónde sale 1,80 m? Si en la normativa no está. ¿De dónde nació esa altura? Y la idea es justamente eso. La idea es no solamente dar un número sin tener ninguna referencia. ¿Ya? Lo que sí les puedo decir es que el criterio es válido. ¿Por qué? Si yo tengo una tubería de cobre, que es metal, tengo una tubería PLP, que es plástico, y lo pongo en la parte baja, están propensos a que alguien lo pueda golpear con un mueble, posiblemente. La pregunta es, en comparación, ¿quién puede aguantarme más golpe, la tubería de metal o la tubería de plástico? La de metal. La tubería de metal. Entonces, basándome en ese juicio, ¿me conviene mantener tuberías de plástico muy bajo o debería levantarlo más? Debería levantarlo. Deberían levantarlo, sí. Es ahí donde se basa, digamos, darle esa seguridad adicional. Pero queda en debate cuánto es esa altura básica. ¿Ya? Por ahí los supervisores o los inspectores te dicen 1,80 m, pero ¿de dónde sale 1,80 m? Si ni una normativa te lo señala. Mayormente, profe, cuando vienen los supervisores te piden en el techo, sino aparte de 2,50 m más o menos de altura para arriba. No, es que ahí ustedes también tienen que empezar a refutar, señores. Tienen que empezar a refutar como tal porque ustedes también están agarrando la misma normativa.
No están inventándose nada. Ya, por tema de precaución coincido. Colocar tubería de plástico muy abajo está propenso a daños. Colocarlo muy arriba, quizás minimizo que sea impactado. Pero siempre es bueno pedir de dónde. Si ellos tienen un procedimiento que quieran compartirnos, en buena hora. Quizás me toca un inspector que tiene un mal genio conmigo y me dice, no, no es 1,80 m, yo quiero 2 metros. Tampoco vamos a trabajar al criterio o al carácter de cada inspector. Todo se trabaja bajo una base normativa, base referencial. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profesor, pero profesor, entonces yo le puedo refutar al inspector si está a 1,80 m o menos de 1,80 m. Como les digo, ya ese valor ya lo han sacado como... A ver, el audio, por favor. Como les digo, esa distancia o esa altura ya lo están trabajando, entre comillas, como estándar. La consulta que yo les hago es eso. O sea, ok, 1,80 m, pero para que llegues del piso hasta el 1,80 m, ese tramo está subiendo 10, 20, 30 y va a llegar a 1,80 m. Esa tubería también está propenso. Sí, claro. Me dejo entender, entonces no necesariamente con 1,80 m me estoy cubriendo. O en su defecto, prefiero empotrar. Pero en tema de estética, muchos clientes no se permiten dejarlo visible. ¿Ya? A ver, un minuto, por favor. Ya. Ahora sí. Profe, una consulta. Adelante. Y a criterio personal, ¿no sería por estética que vaya un poco más arriba, o sea, más o menos a unos 5 centímetros antes de la llegada del techo? ¿Habría alguna Ninguno. inconveniente al realizar? No hay ningún inconveniente. Repito que la normativa... Apaguen el audio, por favor. Repito que la normativa te dice, sea tubería visible, el mínimo es 5 centímetros. Te dice mínimo. Tú le puedes dar 10, 15, 20, los 2 metros pegado al techo, depende de ti, estás cumpliendo con el mínimo. Ah, ok, profe, muchas gracias. Ya. Vamos a encontrar estas situaciones. Este dato de acá de la foto izquierda no te lo dice la normativa, pero sí te lo dice la directiva de la concesión. La concesión te sugiere, si tú vas a instalar tuberías donde todavía falta el falso piso, donde están caminando todavía es losa, todavía falta el vaciado del falso piso, no es práctico que la tubería lo instalen a la mitad de los ambientes. ¿Por qué? Porque es más propenso que alguien lo patee. Si tú tienes esos casos, las tuberías deberían estar cerca a las paredes, como en la foto derecha. Acá tenemos una tubería. Vamos a simular la instalación. Ahí veo una tubería, vamos a suponer que es tubería para un cable eléctrico. La tubería va a estar en paralelo a esa conducción eléctrica. ¿Cuánto es la distancia mínima? 3 centímetros. 3 centímetros. A ver. 3 centímetros. ¿Es 5, profe? 3. Es 5, perdón, 3 centímetros.
Evitar de instalar tuberías en espacios con poca ventilación y pocas facilidades de inspección de las personas, por ejemplo, que atraviesan sótanos, huecos formados por plafones, cisternas, entresuelos, por debajo de pisos de madera o losas. En el caso necesario que las tuberías pasen por cielos rasos, falsos techos, cámaras aislantes o similares, deberá la tubería pasar por un conducto que debe quedar ventilado permanentemente al exterior de ambos extremos. Está prohibido instalar tuberías que pasen por pozos de ascensor o tiros de chimenea. En el caso que las tuberías de gas natural compartan el mismo conducto que las tuberías de otros servicios, el conducto debe quedar ventilado permanentemente al exterior en ambos extremos. No instalar tuberías a la vista en el suelo, pasadizos donde el tránsito de personas o vehículos puedan dañarlas, tropezándose, golpeándolas o ejerciendo presión sobre ellas. Evitar de instalar tuberías en lugares donde estén constantemente sujetas a la acción de la humedad o a algún agente químico, salvo que las tuberías cuenten con los revestimientos y o protecciones adecuados, los cuales deberán ser aprobados por la entidad competente. Se debe evitar unir materiales distintos, por ejemplo, acero negro con galvanizado. En el sistema de tuberías, dado que esto puede ocasionar corrosión debido a la formación de par galvánico, en el caso que se efectúe se deberá interponer un material aislante correctamente asegurado. En el caso de la unión del sistema de tuberías al artefacto a gas, se permite el uso de un material adecuado de transición que minimice la generación del par galvánico. Los tramos de tubería que pasen a través de una pared o de un piso deberán hacerlo instalando una camisa protectora, por ejemplo, un tubo plástico alrededor de las mismas con buenas características mecánicas como el PVC. Dichas camisas deberán permitir el movimiento relativo de la tubería. En el caso que una tubería sea instalada contra una pared, esta tiene que estar como mínimo a 5 centímetros por encima del nivel del suelo o piso para evitar el contacto con el agua o productos químicos que puedan ser vertidos que terminen dañando o produciendo corrosión en la tubería. Acá hago una pausa. El primer punto te dice, si mi tubería va a atravesar una pared o va a atravesar un piso, en esa zona que va a atravesar debemos instalar un pedazo de PVC para que por dentro pase mi tubería de gas. Y también acá está el párrafo que les decía. La altura mínima de una tubería respecto al piso es 5 centímetros. El código de color para tuberías de acero y cobre que conducen gas natural seco es amarillo ocre, con referencia a la norma técnica peruana 399.012. Pregunta de examen de competencia: ¿cuál es el color para proyectos residenciales? Amarillo ocre. Profe, se escucha intercortado. A ver, los demás me confirman. No, lo escucho bien. ¿Alguien más? Yo también lo escucho muy bien, por favor. Listo, entonces, bueno, mi internet no es el caso del compañero. Te recomiendo o cierras todas las otras ventanas o trata de buscar un lugar con más acceso para que tengas o evitar interferencias. En el sistema de tuberías de las instalaciones comerciales es obligatorio utilizar el amarillo ocre. Repito, para proyectos comerciales el color amarillo ocre es obligatorio. Pero si son para proyectos residenciales es recomendable ese color. Pero se vuelve obligatorio cuando en un proyecto residencial la tubería de gas está cerca a otro servicio, se debe pintar obligatoriamente en amarillo
ocre. ¿Se entendió respecto a los colores? ¿Debemos pintar que la tubería, profesor? Sí, repito. Para proyectos comerciales, obligatorio pintar las tuberías amarillo ocre. Para proyectos residenciales es recomendable si la tubería solamente está sola. Lo pintas si quieres o no. Pero se vuelve obligatorio cuando es residencial, cuando la tubería de gas está junto a otro servicio. Ahí sí se vuelve obligatorio un proyecto residencial pintarlo. En la instalación interna de una casa unifamiliar o de un edificio de vivienda se debe instalar una válvula de corte por cada artefacto a gas. ¿Ya? Acá lo que te señala es que por cada artefacto a gas debe existir una válvula de corte de artefacto. Es como un interruptor y su foco. Toda línea individual interior debe contar con una válvula de corte de cierre general. En caso el usuario final pueda acceder a la válvula de servicio del distribuidor o a otra cualquier válvula, accesorio o equipo que le permita cortar el suministro de gas natural únicamente a su propia línea individual sin cortar el suministro a otros servicios, quedará exonerado de la obligación de instalar dicha válvula de corte de cierre general. ¿Ya? ¿Qué quiere decir este punto? Acá vamos a hacer una interrogante. Hay algunos compañeros que están trabajando en el norte, sea en Piura, en Chiclayo, Cajamarca, Trujillo, Chimbote, Huaraz. ¿Sí? ¿No? Señores. Repito, ¿alguien del norte? Señores, ¿me escuchan? No, profesor, parece que nadie. Sí, ingeniero, pero no hay nadie del norte. Ya. ¿Por qué hacía esta consulta? Porque en Lima se tiene instalado este tipo de gabinete. Ya, estos gabinetes que ustedes ven, lo instalan en Lima. Pregunta, ¿la válvula de servicio se puede acceder sin abrir ese gabinete? No. No se puede. No. No se puede. No, profe, no. ¿Y qué dice la normativa? La normativa dice, si el cliente puede acceder a esa válvula de servicio, esa válvula general que ustedes ven al costadito dentro de una caja ploma, ya no sería obligatorio. Repito, la normativa te dice, si el cliente puede acceder a esa válvula de servicio, ya no es obligatorio que esa válvula de corte general que está dentro de la caja ploma sea instalada. Muy diferente a lo que pasa en el norte. En el norte se instala este tipo de gabinete. Y como pueden ver, tiene un espacio, una rendija
que se abre justamente a la altura de la válvula de servicio. ¿Correcto? ¿Sí lo pueden ver? Sí, profesor. Sí, profe. Y si tiene acceso a la válvula de servicio, ¿es obligatorio instalar la válvula de corte general? Ya no, No, ya no, ya. Ya no. Ya no, profe. Ya. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es bueno o es malo? Opiniones. Profesor, una consulta. Sí. Estoy dando dos ejemplos, uno en provincia y uno en Lima. En Lima, la normativa es ponerle sí o sí la caja de corte general. Que por si por ahora pasa alguna instalación o hace un trabajo de albañilería dentro de su casa, puede controlarlo ellos. ¿Cierto? Correcto. Ya, pero ¿y esa normativa no va también va para provincias o es solo es Lima que pueden hacer que hacen una casita de válvula de corte general y los clientes no pueden acceder a la casa de gabinete, la guía de servicio, ¿no? Pero ojo, quien te dispone el gabinete, al menos a nivel provincias y Lima, sectores que no son FICE, ya te lo está entregando la concesión. La concesión Ah, fabricar esos gabinetes. Algunos con ese acceso, algunos sin ese acceso. Pero ah, la ya, sí lo normativa, entiendo. perdón. Sí, lo entiendo, sí lo entiendo. Ah, ok. Pero la normativa te permite ambos casos. Acá, por ejemplo, en el norte es una gran diferencia, viéndolo de un aspecto monetario, una parte de ganancia. A ver, los que trabajan en redes internas, ¿cuánto creen que está una válvula de 20-25? 25 a 30 soles. Ya, pongámosle que esté 30 soles. Está 26, profe. Ya, vamos a redondear lo que esté 30 soles. ¿Cuántos contratos se habrán hecho en el norte? ¿Cuántos creen? En el norte tenemos Chiclayo, Chimbote, Trujillo, Huaraz, Cajamarca. Miles, creo. Ya, y digamos que ya llegaron a 50,000. Son 50,000 válvulas que se han ahorrado. Ahora multiplica esos 50,000 por los 30 soles. Todo esa es la, digamos, la utilidad a favor por aplicar una parte de la normativa que sí te permite. Entonces, profe, no habría problema si ese tipo de gabinete se fabrica acá en Lima. No tendremos problema con este tipo de trabajo. En realidad, no. No habría problemas porque no estás incumpliendo nada. Ahora, lo que sí deben tener en cuenta es que en Lima tienen el tema del FICE. La única forma donde te permiten el tema de instalar el gabinete a tu cuenta es el FICE. ¿Ya? Y el FICE, por convenio, sí te obliga a instalar esa válvula por más que tu gabinete tenga ese acceso. Por más que tengas acceso, si estás trabajando en el FICE, debes instalar esa válvula. Profesor, pero la norma me dice que no. Sí, pero los que trabajan directamente en el FICE firman un convenio. En otras palabras, firman un contrato donde te condicionan cómo debes instalar una red. Profesor, yo he visto que cuando tú cierras esa llave, hay muchas veces el medidor se bloquea. Es cierto. ¿Por qué? Porque esa válvula controla lo que es el regulador, controla lo que es el medidor. Esa en realidad es la válvula de servicio, por eso lleva su nombre. Cierras eso, se cierra todo. Profe, esa válvula del cajoncito plomo va antes de la válvula de servicio. No. Esa cajita plomo es red interna.
La válvula de servicio es tubería de conexión. La tubería de conexión es mucho más antes del gabinete. Entonces va después. Va después. Después de, o sea, de la cajita ploma recién ingresa a la casa. Correcto. Acá estamos. Profe, me perdí. Sí. Me perdí un poco en qué es la válvula 2025 y sobre la pintura María, porque antes le escuchaba entrecortado. No sé si puedo o al último me respondes. Sí, mejor al último lo tocamos porque ya hemos pasado un poco de tiempo en consultas para no Ok, demorar mucho con el PDF. Acá estamos ok. viendo algunas fotos de pintado de tubería. La foto izquierda vamos a asumir que es un proyecto comercial. Si es un proyecto comercial, ¿es obligatorio o no pintarlo? Sí, obligatorio. Claro que Si sí. es obligatorio. ¿Y cuál es el color? Amarillo ocre. Amarillo ocre. Amarillo ocre, correcto. En la foto derecha vemos que la tubería está pintado de color amarillo y también de color blanco. La pregunta es, ¿ese es un proyecto residencial? ¿Estará o no correcto? Sí, está correcto porque no hay otras tuberías, otros servicios. Profe, pero no es había un supervisor que nos dijo a nosotros que todas las tuberías de gas tienen que ser de color amarillo, no de blanco o de otro color. Siempre tiene que tener el mismo color, el amarillo. Falso. Ya hemos visto lo que dice la normativa. Es por eso que les digo, ustedes tienen que dominar bastante esta normativa. ¿Por qué? Porque de esta normativa, para empezar, cubre el casi 50% de tu examen de competencia técnica. Si tú no dominas esta normativa, prácticamente la mitad de tu examen no lo vas a desarrollar. Así de franco les voy a hacer. Ahora, hace unos minutos les dije cuándo es obligatorio y cuándo no. Entonces, si la normativa te dice eso, ¿por qué el inspector te pide que lo pintes todo? Si tú no estás omitiendo nada de la normativa. Si estuvieras omitiendo algo de la normativa, le das toda la razón al supervisor en su observación. Pero si estás cumpliendo la normativa, ¿por qué te pide más? La respuesta es sí está correcto. ¿Por qué? Porque ¿qué te dice la normativa? Para proyectos residenciales es opcional pintarlo. Si gustas lo pintas, si gustas no. ¿Ya? Y se hace obligatorio cuando el servicio de gas está en paralelo, digamos, con otros servicios. Ahí sí debe ser pintarlo de color amarillo ocre en su totalidad. Acá un consejo. ¿Ya? Acá un consejo, pero basándome en temas de seguridad. Es cierto que lo recomendable que toda la tubería sea color amarillo. ¿Por qué? Porque internacionalmente el color amarillo nos avisa que dentro de la tubería está pasando gas. Es un código de colores. Ya, les digo eso ya como recomendación, no como obligación, pero sí como recomendación. Vaya, profe. Listo. Toda instalación realizada con tubería P al P y OPEX al PEX debe contar con una etiqueta de identificación del fabricante de la tubería instalada que indique la marca comercial utilizada. La etiqueta se instalará cerca al medidor, mas no directamente en este, dada la posibilidad de que sea reemplazado y se pierda así la etiqueta. Esta precaución evitará que se empleen en sus futuras reparaciones o modificaciones
accesorios de una marca distinta que puedan ser incompatibles con las tuberías instaladas. Traducción: todo trabajo en P&P o PEX-al-PEX le debes colocar una etiqueta que nos diga qué marca comercial has utilizado. Consideraciones para realizar las uniones y protección del sistema de tuberías. Cobre. Los accesorios de unión de cobre o aleación de cobre a utilizarse deben tener las propiedades del material y las características dimensionales, diámetros, espesores y tolerancias en correspondencia con la tubería de cobre al que han de unirse. Los extremos de las tuberías se unirán con las tuberías de cobre mediante la soldadura por capilaridad. La soldadura se realizará de acuerdo a las buenas prácticas, respetando las condiciones de seguridad necesarias con personal debidamente calificado, de acuerdo a lo establecido por la entidad competente. Una vez utilizadas las uniones mecánicas indicadas, no se deben volver a emplear debido a que el anillo ya deformado no garantice la hermeticidad. Acero. Las uniones deberán ser soldadas o roscadas. Los accesorios de unión de acero a utilizarse deben tener las propiedades del material y las características dimensionales, diámetros, espesores y tolerancias en correspondencia con la tubería de acero al que han de unirse. La soldadura de tuberías y accesorios se efectuarán por soldadura eléctrica. La soldadura se realizará de acuerdo a las buenas prácticas, respetando las condiciones de seguridad necesarias con personal debidamente calificado, de acuerdo al establecido por la entidad competente. En aplicaciones con uniones roscadas, estas son recomendables para tuberías con diámetro nominal inferior o igual a 2 pulgadas. Las uniones roscadas deberán tener filetes bien tallados, cuidando que las roscas no queden disparejas, ni con muescas, ni corroídas o con cualquier otra de las averías. No deberán utilizarse tubos con roscas marcadas, astilladas, corroídas o dañadas de algún otro modo. El sistema de tuberías, accesorios y uniones deben ser protegidas contra la corrosión y que haya una continuidad en el revestimiento o protección usada, reparando si fuera necesario cualquier daño que haya sufrido la protección durante los trabajos de instalación. ¿Qué quiere decir todo este párrafo? Si vas a trabajar con tubería de acero, estos se pueden unir mediante roscas o soldadas. ¿Qué más? Si lo vas a trabajar de manera roscada, asegúrate que los extremos donde estén las roscas, todo esté sin daño, sin deterioro. ¿Por qué? Porque si está dañado la rosca, es muy probable que el ajuste tampoco sea el correcto. ¿Ya? ¿Qué más? Las tuberías de acero por lo general se deben recubrir para evitar que sean corroídas. Si comparo tubería de plástico, tubería de cobre, tubería de acero, de esos materiales quien es más propenso a corroerse es la tubería de acero. Es por eso que se debe proteger como tal. En la práctica, en sus trabajos, casi el 99% de sus instalaciones va a ser en cobre o en P&P. Raras veces les va a salir en acero. Las tuberías de acero enterradas, empotradas o a la vista deberán ser protegidas contra la corrosión de acuerdo a la severidad del medio en que se instale. Según se requiera, se debe aplicar un sistema de protección contra la corrosión, tales como galvanizado, revestimientos en base a resina o polvo epóxico, cintas de polietilenos u otros sistemas que cumplan la función anticorrosiva. Estas protecciones contra la corrosión se efectuarán de acuerdo a la norma técnica peruana, a falta de esta, una norma técnica internacional de reconocida aplicación.
En el caso del uso de recubrimiento epóxico, la superficie de la tubería de acero se debe granallar hasta metal casi blanco, grado SA 2,5 de la norma ISO 8501-1, manteniendo estas condiciones hasta la aplicación de la protección o recubrimiento. Las roscas de las tuberías deberán protegerse del proceso de granallado por algún medio. ¿Para qué? Para evitar que el granado dañe ya los hilos de la rosca. La tubería roscada debe entregarse con sus extremos protegidos por medio de tapas que cubran el largo total de la rosca, del material plástico o de otro material que no provoque corrosión ni adherencia a la rosca, con diseño tal que evite su desprendimiento durante un manipuleo y traslado normales. En las uniones roscadas, aplicar un compuesto sellador a la rosca macho antes de realizar la unión, tipo teflón, líquido sellante. Este compuesto no endurece y asegura el sellado. No se puede usar un compuesto higroscópico, ya que el gas natural lo secará y se perderá la calidad del sellado. P y OPEX-Alpex. La forma de unir tuberías P o PEX-Alpex son de dos maneras: mediante elementos roscados o mediante elementos grafados. Ya, repito, las uniones para tubería P o PEX-Alpex son mediante roscas o grafados. Los grafados es lo que nosotros conocemos también como ponchados. Lo que están viendo en estas fotos es un proceso de granallado. En la foto izquierda ven una tubería de acero donde la parte externa se ve el óxido acumulado. Empiezan a aplicar el granallado y quedaría como en la foto derecha. La parte blanco o casi blanco es la zona que ya pasó el granallado. En la foto derecha pueden ver que solamente queda un pedazo del óxido que poco a poco lo van a estar limpiando mediante ese método. Estos son los accesorios que nosotros podemos utilizar para unir materiales en P y OPEX-Alpex mediante roscas o mediante forma grafada. Acá tenemos algunos materiales en P. No recuerdo si acá mostré cómo se une tubería P. ¿Lo mostré en video o solamente vimos video de soldadura en cobre? No, solo soldadura en cobre, profe. Ponchado nada. Ya, vamos a ver un video rápido. No se escucha nada. No se escucha, profe. A ver, ¿se escucha el audio? ¿Me comenta? No se No se escucha, escucha. Nada, profe. profe, nada. No, profe, no se escucha el audio. A ver, qué raro. Es muy raro, pero voy a activar en todo caso los subtítulos, ya para que puedan apreciar ello.
Ya, en este proceso hemos visto la instalación de manera grafada o ponchada. La instalación de manera roscada es casi idéntico, solamente que no se va a utilizar ya la herramienta, la ponchadora o la tenaz. Un minuto. Ahí está usando una copla de 20. Y listo, señores. Esos son los dos métodos para unir tubería P al P o PEX al P. O es roscado o es grafado. ¿Alguna consulta? Ponchado, profe, ponchado. No, ponchado nosotros lo conocemos ya en el campo, criolmente. Por normativa es roscado o grafado. ¿Ninguna consulta?
La válvula 2025, ¿cuál es, profe? Esta es una válvula. 2025 es por el diámetro. Hay tuberías 2025, hay tuberías 1216, que son las básicas que vas a encontrar. Una válvula 2025 es para tubería 2025. Ya. Y la pintura María, en eso me perdí porque estaba, ¿cómo se llama? En medio, no se le escuchaba bien, pero Vuelvo a ahora comentar. antes lo pasó. Claro, Vuelvo dígame. a comentar. Las tuberías para comercios se pinta obligatoriamente amarillo ocre. Para proyectos residenciales es recomendable, pero se hace obligatorio si la tubería residencial está en paralelo con otros servicios. Ahí sí, obligatorio pintarlo amarillo ocre. Si no es así, si gustas lo pintas o si gustas no lo pintas. La tubería P al P, ingeniero. La normativa te señala para acero y para cobre. Ah, ya, ese es el detalle que no sabía. Entonces solo es para acero y cobre, no para P al P. Por normativa solamente te señala acero y cobre. Listo, señores. En la clase siguiente vamos a hacer la explicación del examen número 1. Habíamos acordado hacerlo al final, pero nos ganó el tiempo. Así que en la clase siguiente del viernes empezamos con ello. Haremos la solución del primer examen y luego proseguimos. Nos estamos quedando en la página 39. Listo, señores. Muchas gracias por participar y buenas noches. Bien. Ok, Buenas profesor, noches. muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profe.